Hoy revisaremos con el Dr. Barcha en 5 preguntas ¿qué tanto sabes sobre el hígado graso? Primera pregunta. Dr. Barcha, su comentario. Efectivamente, la grasa se acumula dentro de las células del hígado, células que llamamos hepatocitos. Estos hepatocitos son los responsables de la depuración de las toxinas, del metabolismo de los medicamentos, de la producción de proteínas esenciales para la coagulación de la sangre y del almacenamiento de nutrientes como vitaminas y minerales. Además, el hígado juega un papel fundamental en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, así como en la regulación de la glucosa y de las hormonas. Imagínate que tu cuerpo es una empresa y que tu hígado es el departamento de auditoría y contabilidad. Es quien realiza la verificación de que en esa empresa no se produzcan malos productos. En este caso, de eliminar toxinas y verificar que las hormonas, la glucosa y las grasas y las proteínas vayan a donde deben ir. Bueno, en la enfermedad por hígado graso, por una alteración de la que te hablaré más adelante, gotas de grasa se acumulan en los hepatocitos. Los funcionarios del departamento de auditoría y contabilidad. Esta grasa deteriora la función de las células, las inflama y las mata. Usualmente el hígado responde bien y repara el daño, sin embargo, a pesar de su capacidad regenerativa, la regeneración hepática tiene límites y el daño crónico severo de esta inflamación puede superar la capacidad del hígado para regenerarse, llevando a que las células muertas sean reemplazadas por zonas de fibrosis o cicatrices, similar a lo que nos queda después de una herida. Y ya sabes, esa fibrosis no tiene función, solo es un parche ahí, parche. Y a más daño habrá más fibrosis, llegando a la cirrosis, y en esa zona dañada puede comenzar a crecer un tumor hepático. Entonces, en resumen, en la enfermedad por hígado graso, las gotas de grasa, que realmente son triglicéridos, se acumulan en los hepatocitos, adentro de los hepatocitos. Alteran su función y si no hay una acción para reducir esa grasa, ella inflamará y destruirá el hepatocito, pudiendo hacer que varias zonas del hígado mueran y sean reemplazadas por cicatrices o fibrosis, lo que puede llevar a cirrosis o a cáncer de hígado. Siguiente pregunta. Dr. Barcha, su comentario. Mira, esta pregunta lo que quiere enfatizar es que en la enfermedad por hígado graso, que entre otras cosas debe llamarse esteatosis hepática, se produce por varias situaciones. Sin embargo, de lejos la causa más frecuente es por alteraciones en el metabolismo y que llamamos esteatosis hepática por disfunción metabólica. Enfermedad que se encuentra relacionada muy estrechamente con la resistencia a la insulina. En el canal tengo varios videos en donde hago referencia a la resistencia a la insulina, pero voy a hacerte un resumen. Mira, todas las células tienen un canal por donde ingresa la glucosa a su interior y por supuesto ese canal tiene una compuerta cerrada y la hormona insulina es, digamos, la llave que abre esa compuerta para que el canal se abra. De esta forma, cada vez que tú comes alimentos que tienen glucosa, el páncreas produce una cantidad de insulina necesaria para que la glucosa entre al interior de la célula. Bueno, pero por problemas genéticos y o de malos hábitos de vida, esa puerta no reconoce la llave, no reconoce la insulina y la glucosa no puede ingresar al interior de la célula y se queda en el exterior aumentando su concentración en la sangre. Y eso es lo que le ocurre a las personas con diabetes o con prediabetes. Como consecuencia de esto, el cuerpo detecta que no hay suficiente glucosa en el interior de la célula, pero que hay mucha glucosa circulando en la sangre. Entonces le manda una señal al páncreas para que él produzca más insulina y force la puerta de estos canales para que entre la glucosa. Este exceso de insulina que ocurre precisamente por la resistencia a la insulina provoca dos situaciones lamentables para tu salud. Primero, la insulina estimula al hígado para convertir ese exceso de glucosa que está dando vueltas por allí en grasa, específicamente en triglicéridos, y ellos se acumularán en el hígado, en el músculo y por supuesto en los depósitos de grasa que tienes en el abdomen. Por eso es que las personas con resistencia a la insulina generalmente tienen sobrepeso y obesidad. Esa grasa que se acumula en el hígado es lo que llamamos esteatosis hepática o hígado graso. Y dos, normalmente la insulina evita que el hígado produzca glucosa, pero en el escenario de una resistencia a la insulina esta inhibición se bloquea y el hígado entonces envía más
a la sangre más glucosa. Entonces fíjate, si tú tienes resistencia a la insulina, tu hígado producirá más grasa que se acumula entre otros sitios en el hígado, provocando estatosis hepática y producirá más glucosa, empeorando los problemas de resistencia a la insulina. Los criterios actuales por los cuales se define que tienes esteatosis hepática por un trastorno metabólico son: si tienes un hígado graso detectado por ecografía y al menos uno de los siguientes factores de los que te voy a hablar. Si tienes índice de masa corporal mayor de 25 o tienes un perímetro abdominal mayor de 94 centímetros si eres un hombre o de 80 si eres una mujer, o si tienes diabetes o prediabetes, o si tienes hipertensión arterial, o si tienes los triglicéridos mayores de 150 miligramos, o si tienes el colesterol HDL menor de 40 miligramos en hombre o menor de 50 miligramos en mujeres. Entonces, si tienes hígado graso detectado por una ecografía y al menos uno de los factores de los que te hablé, se puede decir que tienes hígado graso debido a una causa metabólica. También es estatosis hepática o hígado graso por consumo de alcohol. Las guías actuales de práctica clínica consideran que si una mujer tiene estatosis hepática observada por una ecografía y consume más de 150 gramos de alcohol semanalmente, o si se trata de un hombre con estatosis hepática quien consume más de 200 gramos de alcohol semanalmente, entonces podría pensarse que ese hígado graso puede estar relacionado con el consumo de alcohol. Mira, una cerveza promedio de 350 centímetros con un contenido de alcohol del 5% tiene alrededor de 14 gramos de alcohol. Una onza de whisky, una onza son 30 centímetros, con un contenido de alcohol de 40% tiene alrededor de 10 gramos de alcohol. Y una onza de vino con un contenido de alcohol del 12% tiene alrededor de 3 gramos de alcohol. Tú te preguntarás, oye, pero si el alcohol es un destilado de los carbohidratos, ¿por qué produce hígado graso? Bueno, primero debo aclararte una cosa, los carbohidratos también en exceso producen hígado graso. Pero hablando del etanol, él provoca una cascada de daño que es probable que desconozca. Mira, cuando tomas alcohol, él se absorbe rápidamente, muy rápidamente. De hecho, si tienes el estómago vacío, 30 minutos después de tomar un shot de whisky, tendrás el pico más alto de concentración en sangre. Y ahí empieza el calvario del hígado, porque el hígado debe transformar ese alcohol convirtiéndolo en acetaldehído, un compuesto altamente tóxico que puede dañar a las células hepáticas causando inflamación y muerte celular. Además, el acetaldehído interfiere en el metabolismo de los ácidos grasos, haciendo que ellos se acumulen en forma de triglicéridos en las células hepáticas, generando la esteatosis o hígado graso secundario al consumo de alcohol. Y mira, si tienes resistencia a la insulina o tienes diabetes o prediabetes y tomas alcohol, pues esa mixtura de problemas te llevará a más inflamación de las células hepáticas. También puede haber estatosis hepática generada por medicamentos. Los más comunes son corticoides cuando se usan de forma prolongada, el tamoxifeno que se utiliza en el tratamiento del cáncer de seno, la miodarona, uno de los medicamentos utilizados para tratar las arritmias cardíacas, el metrotexate, que es utilizado para tratar ciertos tipos de cáncer o enfermedades autoinmunes, la tetraciclina, un antibiótico que a dosis altas puede causar estatosis hepática aguda, los antirretrovirales, que generalmente utilizamos para tratar el VIH, ellos pueden contribuir a la acumulación de grasa en el hígado y generar estatosis hepática. El valproato de sodio, un medicamento que utilizamos para tratar los trastornos convulsivos o ciertos trastornos del ánimo, incluso en migraña, también puede generar estatosis hepática. El ácido acetil salicílico en dosis altas puede causar estatosis hepática aguda, especialmente en niños. Esto es un síndrome que se conoce como síndrome de Reye. Hay otras causas de hígado graso, pero son menos frecuentes, y para evitar alargar esta presentación prefiero omitirla, pero en el proceso de análisis de un paciente con estatosis hepática siempre las revisamos. Oye, no olvides suscribirte al canal, suscríbete y así tendrás la información más rápida cuando publique un nuevo video. Siguiente pregunta. Doctor Barcha, su comentario. Sabemos que un 25% de las personas con hígado graso simple tendrán esteatohepatitis, es decir, la inflamación de las células del hígado. Y de ellas, el 30% tendrán cirrosis. Y de las que tienen cirrosis, un 7% llegarán a cáncer de hígado. Resumiendo, inicialmente la grasa depositada en los hepatocitos no los va a dañar, pero después producirá esteatohepatitis. Y luego habrá fibrosis, cirrosis y finalmente cáncer de hígado.
Si tú tienes esteatosis hepática simple, es decir, solo grasa y sin inflamación hepática, tu médico lo detectará porque en una ecografía de abdomen el radiólogo le informa la presencia de grasa en el hígado. Y las pruebas sanguíneas que revisan la funcionalidad del hígado generalmente están dentro de los parámetros esperados. Es muy probable que no tengas síntomas derivados de esta grasa acumulada en el hígado. Pero si esa grasa ha generado inflamación de los hepatocitos, es frecuente que además del hígado graso detectado en la ecografía, tu médico te informe que tienes elevadas las pruebas sanguíneas que detectan un hepatocito dañado. Es decir, estarías probablemente en una esteatohepatitis. Debo advertirte que la prueba confirmatoria de inflamación y daño hepático es la biopsia del hígado, pero raramente la sugerimos en este contexto inicial por los riesgos que ello tiene. Como te decía, en la estatosis hepática simple generalmente no hay síntomas, pero en la esteatohepatitis puede haber síntomas más notorios como fatiga, debilidad, pérdida de peso inexplicable o dolor en la parte superior derecha del abdomen. Mira, las hormonas como los estrógenos, la testosterona, las hormonas de la función tiroidea, las hormonas para el manejo del estrés como la adrenalina y el cortisol deben depurarse y metabolizarse en el hígado. Cuando los hepatocitos se alteran, se compromete el equilibrio hormonal y las mujeres pueden tener alteración en el ciclo menstrual, el hombre puede ver afectado su libido y potencia eréctil, pueden observar cansancio, dolores de cabeza o agotamiento por el exceso de cortisol o la alteración provocada por las hormonas tiroideas. Fíjate, son síntomas generales, pero precisamente es porque el hígado es un órgano que se involucra en la generalidad de tu cuerpo. Listo, tu médico sospecha que tienes esteatopatitis, entonces él sale a explorar qué tanta probabilidad tienes de tener fibrosis hepática, es decir, de cicatrices en el hígado por el daño generado a los hepatocitos, y esto lo realiza a través de pruebas de imágenes que revisan qué tan flexible es tu hígado. Recuerdo que a mayor inflamación de las células hepáticas hay mayor fibrosis y habrá menos flexibilidad del hígado. Digamos que pasa de ser flexible como una gelatina a duro como una piedra. Pero antes de eso, generalmente usamos una calculadora que nos informa tu probabilidad de fibrosis en el hígado. Siguiente pregunta. Doctor Barcha, su comentario. Mira, revisa las credenciales de quien te dice que el vinagre de manzana, los jugos o zumos verdes o los batidos de fruta sirven para depurar o desintoxicar al hígado. El hígado es un órgano eficiente en la desintoxicación y no necesita batidos depurativos para funcionar correctamente. ¿Tú crees que un hígado enfermo se va a aliviar con un tecito o un juguito? ¡Mentira! Lo que debes tener claro es que los casos de esteatosis hepáticas por consumo de alcohol, el tratamiento es abandonar el alcohol, así de sencillo. En los casos de esteatosis hepática por disfunción metabólica, por ejemplo, por resistencia a la insulina o diabetes o prediabetes, el tratamiento es una dieta balanceada que te lleve a suspender los alimentos procesados o ultraprocesados. Diversos estudios muestran que si reduces el 5% de tu peso corporal, la esteatosis se reduce un 30%. Y si bajas el 7% del peso, la esteatosis baja el 65%. Y si bajas el 10% de tu peso corporal, la esteatosis puede desaparecer. Y la fibrosis puede reducirse un 80%. ¿Tú crees que esto lo puedes obtener con tecitos o zumos o algún alimento? No, tienes que ponerte en un plan de suspensión de alcohol, suspender el consumo de azúcar y carbohidratos refinados y hacer ejercicio que incluya el aumento de masa muscular, haciendo ejercicio de fuerza para que este músculo aumentado se coma las calorías excedentes y consuma la grasa cuando estás haciendo ejercicio. Eso tampoco se obtiene con juguitos o tecitos. Sin embargo, hay estudios observacionales que muestran que tomar 2 o 3 tazas de café al día pueden mejorar la esteatosis y la fibrosis hepática. Bueno, hasta acá este video sobre generalidades de hígado graso. Si tienes un familiar o conocido que tenga hígado graso, te sugiero compartírselo. Un gran abrazo y cuide ese hígado.